Sí, eso. Buenos días. Gracias por conectarse a la reunión de esta semana. Va a ser bien interesante. Estamos volviendo en el ciclo en fondo de las subespecialidades de neurología, y esta semana toca al área de epilepsia. Y tenemos una presentación conjunta del doctor Reinaldo Uribe y el doctor Rogelio Carrillo sobre monitoreo electroencefalográfico en la unidad de paciente crítico. Como ustedes saben, Reinaldo es, bueno, ambos son neurólogos formados en el programa. Reinaldo sigue de local como académico en el departamento y es además jefe del intensivo neuroquirúrgico del Hospital Sotavento del Río, que vemos abajo en su presentación, lo que quizás nos une un poco con la presentación que con las unidades de paciente crítico. Y Rogelio, también ex alumno o ex residente del programa, hizo el fellow de electroencefalografía y epilepsia, y ahora es neurólogo en el Hospital de Talca. Así que los dejo a ellos para que nos presenten. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por conectarse. Lo que vamos a conversar un poquito, vamos a hacer una presentación partida. Voy a mostrarle un poco la experiencia que hemos tenido en monitoreo en las UCIs, y además vamos a tener pues a Rogelio, que se enfocó durante su fellow en el análisis del estado epiléptico, y en especial una cosa que nosotros no habíamos hecho nunca antes, se fijó en aquellos pacientes que no tenían un estado epiléptico propiamente tal, sino que era posible. Así que yo lo encontré súper interesante para que les muestre más o menos, porque es clínicamente muy relevante también. Como introducción, para que ustedes sepan un poco que el monitoreo electroencefalográfico continuo ha demostrado ya ser útil, en especial en las unidades de cuidado intensivo para el control de las crisis epilépticas, pero también tiene otro rol, por ejemplo, en lo que es la isquemia cerebral, y obviamente es nuestra arma principal para poder dar tratamiento del estado epiléptico, y además estamos tratando de utilizarlo mucho en lo que son roles pronósticos, por ejemplo en el paro cardiorrespiratorio. Y este monitoreo nace, por lo menos, su utilización en los pacientes que están comprometidos de conciencia y que muchas veces no tenemos una explicación ni por imágenes ni por laboratorio, y ahí es donde encontramos la mayoría de los pacientes con estado epiléptico, por ejemplo, no convulsivos. Y además que en las UCI tenemos una variedad muy entretenida de pacientes con distintas patologías. Cada una de las patologías, unido a esto del monitoreo, pareciera ser que podemos obtener algunos datos de pronóstico, de cómo elegir mejor a aquellos pacientes que son más salvables en la unidad. La primera parte de la presentación tiene 5 puntos. Lo primero que vamos a conversar son la detección de las crisis, después sobre el estado epiléptico, voy a dar algunas luces, pero ahí para poder enganchar con la presentación de Rogelio. Después vamos a hablar de cómo se puede monitorizar la isquemia cerebral y el daño cortical. Vamos a hablar 3 escenarios de pronóstico, en especial como outcome neurológico global, después qué pasa en los paros cardiorrespiratorios y en el COVID, y también sobre muerte encefálica algunas características. Primero, para la detección de crisis, a mí me gusta mucho mostrar esta diapositiva porque en un comienzo en los hospitales públicos no teníamos monitorización, ahora ya está apareciendo cada vez más, tanto en hospitales pediátricos como en adultos, y una bonita experiencia fue lo que hicimos en el Hospital Sotero del Río, que se homologó lo que se tenía en la Universidad Católica por años, ahora se tiene también en este hospital grande. Y esto no nace de un neurólogo, sino que nace de la idea de un neurocirujano. Aquí ustedes ven a Cristian Cantillano trabajando en el primer monitoreo que hicimos en una guaguita, un neurocirujano mucho más joven, pero él sí consiguió los primeros recursos para poder realizar las primeras monitorizaciones, y partimos primero en pediatría y después nos trasladamos en adultos. El primer objetivo de la detección de las crisis es poder utilizar un recurso de forma eficiente, en especial porque en algunos escenarios contamos, o en algunos hospitales contamos solo con una máquina de electroencefalografía, y la idea es poder testear en varios pacientes para poder saber a quiénes después hacerle monitoreo y quiénes se benefician de hacerle el monitoreo. Y este estudio es el que más utilizamos nosotros para establecer los tiempos de monitorización, en el cual van a ver si aparecen actividades epileptiformes dentro de las primeras horas de monitorización, y si aparece actividad epileptiforme, vemos si es necesario cuánto tiempo de monitorización para detectar crisis epilépticas. Entonces ellos
tienen, por ejemplo, aquí, si el paciente tiene actividad epileptiforme, va a haber una chance mayor de encontrar crisis y dentro de pocas horas, entre 2 horas en adelante. En cambio, si no hay, requiere mayores tiempos. Entonces, aquí la curva se cambia en el aspecto de que los pacientes que no tienen actividad epileptiforme pueden tener unas monitorizaciones o la chance de aparición de crisis es menor, en cambio con las que tienen actividad epileptiforme durante las primeras horas de registro, ayuda. ¿Para qué nos sirve esto? Porque en general, cuando tenemos solo una máquina, por ejemplo, para poder hacer monitorizaciones en UCI, podemos hacer un registro más corto, 30 minutos a 1 hora. Si aparece actividad epileptiforme, ese paciente se hace al tiro subsidiario, se debe hacerse una monitorización durante la noche y ahí poder buscar o no la aparición de crisis epiléptica. Entonces, por ejemplo, uno sin actividad epileptiforme podría monitorizarse 2 horas máximo y ahí disminuir muchísimo la probabilidad de crisis. En cambio, algunos con actividad epileptiforme requieren mayores tiempos de monitorización para aparición de las crisis. Y esta es la corte global que tienen ellos. Por ejemplo, aquí tienen 30 minutos de monitorización. En esos 30 minutos se encuentran aproximadamente más de la mitad de los pacientes que van a tener crisis o que tienen crisis. Así que con ese tiempo podría ser suficiente. Después, aquellos que tienen actividad epileptiforme y que después son llevados a monitorización, se encuentra otro 24%. Y después ya solo aquellos que están con lentitud, muy tardíamente se pueden encontrar actividad epileptiforme y ahí se encuentran crisis, por ejemplo, en el 10 o el 7%. O sea, uno podría tener como sedazo antes, ¿no es cierto?, para poder establecer si aparece en descarga y con eso ver si se requiere o no la monitorización. Ahora, este año que pasó hace poquito, ¿no es cierto?, se salió este paper en el JAMA y lo que habla es un poco la comparación entre una corte de pacientes hospitalizados en UCI y que fueron estudiados con electroencefalogramas frecuentes, ¿de acuerdo? O sea, cortos pero más seguidos, versus la monitorización continua, ¿ya? Y esta es una corte que lo que demostró es que estudiarlos, ya sea con electros cortos separados o con monitoreo, mostraba cierta o igualdad en lo que es términos de mortalidad. Por lo tanto, no había una gran diferencia en términos de mortalidad. ¿Qué cosas sí cambiaban? Por ejemplo, aquellos que estaban en monitoreo, se detectaban mayor cantidad de crisis y por lo tanto se establecían más terapias, se les daba más antipilépticos. Ahora, es una corte que es un poquito distinta a la nuestra, por ejemplo, la Universidad Católica, es una corte que incluye más de la mitad de los pacientes con encefalopatía hipoxito-isquémica, ¿de acuerdo? Que ya per se es una patología de muy mal pronóstico. Así que está un poco en veremos, nosotros queremos replicar este mismo estudio, pero con nuestros datos locales para saber si tiene más o menos el mismo comportamiento. Ahora, es tratando de establecer quiénes se benefician más de monitorización o no, pensando en este primer trabajo que les mostré, si aparecía actividad epileptiforme dentro de los primeros minutos, primera hora de registro, y sabiendo que pareciera ser que monitorizar a toda la gente no se ayuda muchísimo en términos de mortalidad y es un recurso que es caro también, existen algunas herramientas, por ejemplo, para poder saber la predicción de aparición de crisis durante la monitorización en UCI. Y aquí, por ejemplo, aparece esta herramienta que son los electroencefalogramas realizados durante las primeras horas. Ustedes pueden establecer la frecuencia de descargas, el tipo de actividad epileptiforme que aparece, que son todas estas características, y le dan un puntaje. Y aquellos que tuvieran un puntaje más alto dentro de esta escala tienen una mayor probabilidad de aparición de crisis en las monitorizaciones más prolongadas. Así que una herramienta que también nosotros empezamos a utilizar, y en especial ahí se enfocó Jorge Parra, otro de nuestros ex-fellow, ahora trabaja en el Hospital del Salvador, y él lo que fue a revisar fue eso, a establecer la primera hora de registro, como vimos los primeros trabajos, y ver la aparición de crisis a largo plazo, y además empezar a utilizar este score que aparecía en el JAMA. Ahora, él le dieron ciertos resultados, por ejemplo, si aparecía actividad epileptiforme multifocal, o si era de las características muy abundantes, cuando ustedes le aparecen en el informe muy frecuente, o aparición en las primeras horas de registro de crisis focales, la chance era mucho mayor durante las siguientes horas de monitorización de aparición de crisis propiamente tal o de estado epiléptico. Así que esas son características que uno se podría fijar durante las primeras horas de registro para poder establecer que ese paciente se beneficia de realizar monitorización. Ahora, en lo que es términos de detección de crisis, este es un trabajo un poco largo, porque ustedes se imaginarán de revisar los trazados durante, no sé, pues 12 horas de registro, a 10 segundos por página o 20 segundos por página, es un trabajo bastante intenso, y para eso han ido apareciendo de a poco lo que son análisis de frecuencia en estos ejes cuantitativos,
en los cuales uno puede ver en una sola figura muchas horas de registro y condensados la actividad tanto en términos de frecuencia como de voltaje, y podemos ver estas montañitas que aparecen aquí, y eso son crisis epilépticas. Eso nosotros hemos tratado de irlo incorporando. Este es un bonito ejemplo. Este es un hombre de 75 años que llegó por un cuadro de compromiso de conciencia, afebril, con un ataque normal, tenía una PL con 10 leucocitos, y seguía persistentemente con compromiso de conciencia. Y esta es la lectura de él. Esta es una foto del neurólogo que está de turno. Esto fue en el Hospital Sotero del Río. Esta es una figura condensada de 2 horas, en la cual ustedes pueden ver aquí el eje cuantitativo para la detección de crisis, y tiene crisis que son de la parte del hemisferio izquierdo, la parte superior de la pantalla. Entonces, tenía múltiples crisis, y finalmente lo que se detectó en este hombre es que tenía una encefalitis herpética. Entonces, en términos de detección, más o menos ya sabemos a quienes les corresponde hacer monitorización, y tenemos nuevas herramientas que antes no teníamos, como por ejemplo el eje cuantitativo. Con respecto al estado epiléptico, es bastante frecuente, en especial mientras más neuro tenga la UCI, mayor probabilidad van a tener ustedes de encontrar estado epiléptico. Estos son más o menos distribuidos por la causa, y siempre rondan entre un 10 hasta un 20%. Los reyes ahí siempre son los pacientes que salen post-crisis, que son evidentes, post-estados epilépticos convulsivos, y después yo diría que están entre las infecciones y las hemorragias, ya sea la hemorragia por intraparenquimatosas como accidente cerebrovascular, o las hemorragias por traumatismo. Así que esos son como los más frecuentes, los escenarios más frecuentes de encontrar estado epiléptico no convulsivo. Esta parte la va a desarrollar un poco más Rogelio, pero para contarles solamente, cuando uno habla de un estado epiléptico definitivo, yo les digo por teléfono, digo, mira, sabes que el paciente está en estado epiléptico, básicamente son 3 formas. La primera es que aparezcan descargas con alta frecuencia, mayor a 2,5 Hz. La otra probabilidad es que tenga menor a 2,5, pero ustedes establecen algún tratamiento y el paciente mejora tanto clínica como electroencefalográficamente. Y la otra es que tenga aparición de crisis subintrantes y que ocupan un gran porcentaje del registro, al menos un 20-30% del registro. Les traje 3 ejemplos que nosotros hemos visto en la Católica. Por ejemplo, este es un chiquillo que se hospitalizó de 15 años, que tenía una malformación del desarrollo cortical frontal izquierdo, una polimicrogiria, y llegó al policlínico de epilepsia con múltiples crisis en la noche previa. Se tuvo que hospitalizar en UCI porque persistió comprometido de conciencia después de ese estado convulsivo. Y lo que ustedes tienen acá es un registro de los primeros 10 segundos de pantalla, y pueden contar la cantidad de descargas que tiene. Si ustedes cuentan acá, hay aproximadamente como 37 descargas en estos 10 segundos. Nosotros contamos en general páginas de 10 segundos para esto. Entonces tiene una frecuencia muy elevada de descarga. Es un estado epiléptico focal frontal izquierdo, relacionado obviamente a su malformación del desarrollo cortical, y probablemente de la causa de su compromiso de conciencia persistente después de la crisis convulsiva. El segundo escenario era el que conversábamos, que tal vez no son tan frecuentes, como mayor a 2,5 Hz, y en este caso es una mujer que recibimos en la urgencia de la Universidad Católica, una mujer de 21 años que después del carrete de Año Nuevo, post-privación de sueño y consumo excesivo de alcohol, llegó por post-crisis convulsiva tónico-crónica generalizada. Al examen neurológico no tenía grandes hallazgos más que un cierto grado de tristeza, y se hace un electroencefalograma y está así de frecuente. No está como el anterior, que era mayor a 2,5, este está un poco menor. Y después de recibir, por ejemplo, anticonvulsivantes, desaparece ese estado de tristeza que tenía cierta confusión un poco en el examen, y mejora su trazado y mejora clínicamente. Esa es la otra forma de decir que está en estado epiléptico no convulsivo. Y el tercer escenario, que eran las crisis repetidas, ¿no es cierto? Muy frecuentes. Esta es una mujer que estaba en la UCI de la Universidad Católica, de 49 años, con un daño hepático y insuficiencia renal crónica. Llegó por un episodio de rectorragia con compromiso hemodinámico, evolución comprometida de conciencia. Su primer electro corto dio disfunción lenta continua, se instaló como monitoreo, y ustedes pueden ver aquí en el trazado que aparecen patrones reclutantes en la zona posterior, por ejemplo, derecha, que termina aquí, y rápidamente pasa una página bien, y a la siguiente tiene otro patrón reclutante, pero en la zona posterior izquierda. O sea, está con crisis subintrante, que es la otra forma de decir que está en estado epiléptico definitivo. Y ahí mejoraba. Esos son muy claros, ¿de acuerdo? Son 3 formas de hacer el diagnóstico muy evidente de estado epiléptico definitivo. Ahora, ¿para qué otra cosa nos sirve el monitoreo? En algunas ocasiones puede ser muy útil para el diagnóstico de patologías
muy particulares. Por ejemplo, este es un hombre de 49 años que se recibió en la posta central, llevaba un cuadro depresivo de como 6 meses de evolución, una semana de conducta bizarra, y el día del ingreso a la posta central presenta una crisis tónico-clónica generalizada, por eso lo llevan a la posta. Se hospitalizó allá, luego se trasladó al intermedio neurológico en el 5.º piso cuando estaba en ese tiempo, y se hizo un estudio con el electroencefalograma que mostró disfunción lenta continua, pero persistió comprometido de conciencia, así que finalmente por compromiso de conciencia se tuvo que intubar y llevar a la UCI, y tenía este patrón, ¿de acuerdo? Yo creo que todos ya están más o menos intuyendo para dónde va la cosa, pero si ustedes se fijan, los parámetros que nosotros utilizamos para leer, en especial aquí está la velocidad de lectura, nosotros la podemos acelerar, por ejemplo, podemos poner 30 segundos en una página y ustedes pueden empezar a darse cuenta que este patrón eléctrico no es tan polimorfo, sino que empieza a ser muy rítmico, muy contorneado, una figura que incluso de pronto es media evolutiva, de pronto aparece más frecuente, de pronto menos frecuente, de pronto mucho más rápido o mucho más lento. Eso, con el tiempo, uno se va acostumbrando a encontrarlo y este hombre finalmente, muy probablemente fue uno de los primeros estados epilépticos superrefractarios que recibimos. En ese tiempo no teníamos los anticuerpos, pero muy probablemente correspondía a una encefalitis por NMDA. Este hombre no se pudo llevar a inmunosupresión porque se infectó tremendamente, se utilizaron múltiples fármacos anticonvulsivantes, pero fue frustro. Finalmente este hombre falleció. Ahora, al revisar los siguientes casos que aparecen, uno puede encontrar este mismo patrón. Por ejemplo, esta joven de 16 años que llegó con un cuadro también psiquiátrico muy similar al caballero previo, con alucinaciones visuales y también con algunas crisis epilépticas como desconexión del medio. Fíjense lo similar que es el patrón. Muy parecido. Y esta chiquilla sí, en ese tiempo ya teníamos los anticuerpos y ella salió con un anticuerpo anti-NMDA. Lo otro interesante es que el patrón es mucho más rítmico, por ejemplo, en el lado derecho, es mucho más evidente, y justo en ese momento se hizo un PET para poder buscar tumor en alguna parte de su cuerpo, y esta es la parte del PET cerebral, y fíjense cómo tiene un hipermetabolismo, en especial en la zona parietal, en la zona central o parietal del lado derecho, y cómo produce diásquisis cerebelosa con el tálamo y el cerebelo contralateral. Por lo tanto, estos patrones rítmicos que aparecen acá, en especial en la encefalitis de tipo autoinmune, en especial en la NMDA, probablemente corresponden a fenómenos más ictales más que solamente interictales, por el patrón de perfusión que tiene, o sea, por el patrón metabólico que tiene. Esta chiquilla finalmente anduvo muy bien con inmunoterapia, todavía se controla con nosotros, lleva más de 3 años después de haber tenido este evento. Está muy bien y respondió muy bien a la inmunoterapia en especial. ¿Para qué nos puede servir entonces en el monitoreo? No solo para diagnosticar estado epiléptico, sino que también para poder encontrar patrones más precisos como este, que son de encefalitis autoinmune por NMDA, para el diagnóstico y también para el seguimiento y el tratamiento. En el aspecto, por ejemplo, aquí esta mujer se estudió en el Hospital Sotero del Río de 38 años, también un cuadro muy similar, psiquiátrico y luego con abundantes crisis, y que es manejada en UCI, se maneja también con inmunosupresión. Y una dificultad que existe en estos pacientes es que como tienen compromiso de conciencia, es difícil la parte del examen neurológico porque además después reciben sedación. Entonces el examen neurológico queda bien oscuro en ese sentido. Y aquí ustedes pueden ver cómo el electro nos puede ayudar en esto. Este es el electroencefalograma de ingreso con este patrón delta que conversamos delante. Y fíjense cómo lleva después de la segunda semana de tratamiento, la paciente está sedada, eso sí, y fíjense cómo va mejorando, y después con la inmunosupresión, ya este es el mes de tratamiento, fíjense cómo va mejorando de forma bien importante el patrón. Entonces nos ayuda no solo para el diagnóstico, sino también para saber la respuesta a tratamiento. En el libro de intensivo ustedes van a encontrar que hay una sugerencia de cómo manejar estos pacientes. En general tratamos de que siempre tengan monitorización continua, tanto para el diagnóstico de estado epiléptico como para la respuesta a las terapias, ojalá siempre apoyados por el equipo de neurología, y si en ese entonces requieren de la parte de epilepsia también son bienvenidos. Y en especial para estos pacientes que caen en estado epiléptico refractario, es re importante siempre fijarse en las causas. La única forma de mejorar esto es a través de la etiología, mejorar la etiología, y en ese sentido la parte de las infecciones y lo autoinmune ha sido muy relevante en el último tiempo. En especial tratar de evaluar las recaídas de los pacientes, para eso se utiliza la monitorización, y dejamos algunos tips aquí, algunas ideas para que ustedes puedan mejorar el tema de tratamiento cuando los escenarios están más difíciles, en especial en aquellos estados epilépticos más refractarios. Esta es una invitación para que lo puedan realizar. Después,
Con respecto a la monitorización, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos más o menos a quiénes se benefician de hacer el electroencefalograma en la UCI, más o menos quiénes se benefician de hacer el monitoreo, sabemos ya los patrones de estado epiléptico y algunas particularidades como son los patrones que aparecen en la encefalitis más autoinmune. Otro nicho que está creciendo cada vez más en la monitorización es la detección de isquemia cerebral y de daño cortical. Esto es bastante más nuevo, creo yo. Esto, por ejemplo, se encuentra en los electroencefalogramas, es que existe una correlación entre el flujo cerebral y la actividad que uno puede encontrar en el electroencefalograma. Por ejemplo, en flujos cerebrales que están normales, 25, 35, o sea, bajo 35, que ya empieza la primera caída, ustedes pueden encontrar caídas, por ejemplo, en lo que son las frecuencias más rápidas, que son las alfa y las beta, eso es medible en el electroencefalograma. Luego, si va profundizándose o se va bajando el nivel de flujo, van encontrando un enlentecimiento del electroencefalograma, primero pasando por ondas teta y luego por ondas delta, y ya cuando los flujos ya son extremadamente escasos, la actividad eléctrica simplemente desaparece. Y esa correlación es muy bonita hacerla, por ejemplo, en los pacientes que están con hemorragia subaracnoidea durante el periodo de vasoespasmo, en especial porque uno puede comparar dos hemisferios cerebrales y ver qué hemisferio se está produciendo el vasoespasmo, o cuadrantes, el cuadrante anterior izquierdo o el posterior derecho, etc. Y eso es medible por electroencefalografía. Para eso se ocupa no solo la parte visual del electroencefalograma crudo, sino que mucho de análisis espectral, y vamos viendo más o menos cómo se van moviendo las ondas, en especial si van aumentando o no las frecuencias más lentas, en especial las delta, o se van perdiendo las alfa. Y eso nosotros lo podemos ir midiendo. Es tan entretenido, por ejemplo, este es un hombre que está con una hemorragia subaracnoidea, que está progresando con un compromiso de conciencia, eh, lento, sin una focalidad motora por lo menos, y este es su electroencefalograma hecho durante la noche. ¿Por qué en la noche? Porque las presiones arteriales no son exactamente iguales que las que tenemos en el día, y el paciente muy probablemente se hace mucho más sensible al vasoespasmo porque bajan un poco las presiones en la noche. Y esta es la comparación entre el hemisferio izquierdo, en rojo. Estas son la ocupación que tiene el electroencefalograma de este paciente de las ondas delta, en la cual ustedes pueden darse cuenta que el hemisferio izquierdo tiene menos ocupación de ondas delta comparado con el hemisferio derecho. Por lo tanto, está sufriendo de un vasoespasmo hemisférico derecho. Y lo otro interesante, fíjense, este el despertar, la mañana, cómo mejoran las ondas delta, o sea, disminuye la cantidad de ondas delta en ese hemisferio que está probablemente en vasoespasmo, porque se mejoran las presiones arteriales. Entonces es un cerebro que está ahí a puertas de hacer una isquemia mayor. Así que, y esas herramientas las tenemos, ¿eh? Eso es lo otro interesante de presentarles en esta diapositiva. Lo otro que también es bien interesante es la aparición de estas depolarizaciones propagadas. Son silencios eléctricos que generalmente ocurren en tejido cerebral dañado. Son similares, pero no exactamente iguales que la actividad epileptiforme. Fíjense como en un registro, en especial intracraneal, ustedes pueden detectar actividades muy rápidas, que son, se vista en este sentido así como actividades rápidas de bajo voltaje, que son actividades ictales al electroencefalograma, solo pesquisables, eso sí, por electroencefalografía que está en contacto con la corteza cerebral, y a la par aparecen estas depolarizaciones propagadas. La forma de hacerlo normalmente es que en en el lugar con mayor daño, o en el hemisferio con mayor daño, uno coloca un strip con estos contactos y va a testear esta cosa, ¿no? Ahora, las depolarizaciones propagadas pueden tener distintas formas de aparición, pueden ser en clúster, pueden ser esporádicas, o muy isoeléctricas, y este estudio que se apareció en JAMA, lo que hace es clasificarlas, enseña cómo clasificarlas, y enseña cómo detectarlas a través de electroencefalogramas comprimidos en ese sentido. Y lo interesante es que encontraron una correlación cuando tienen en especial las que están en clúster, por ejemplo, cuando tienen un clúster de estas depolarizaciones propagadas, el outcome es mucho peor de los pacientes, ¿no? Bueno, y esto también es pesquisable. Eh, no hemos tenido el experimento propiamente en traumatismo encefalocraniano, pero en ocasiones uno puede encontrar esto en otros tipos de daño. Y no más contarles que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo también. Lo que son la colocación de electrodos profundos, en especial strip o grilla, lo hacemos frecuentemente y están los dos hospitales capacitados para hacerlo. Así que si en algún momento la gente de la UCI se entusiasma para poder nosotros hacer este tipo de detecciones y ver si podemos ayudar en el neuromonitoreo más intensivo, bienvenido.
Con respecto al pronóstico, pusimos 3 escenarios. El primero es sobre outcome neurológico global, y el electroencefalograma es bien interesante en eso porque ustedes tienen un paciente que tiene ciertas variables que no son muy modificables, ¿no es cierto?, al ingreso de la UCI. Eh, tenemos los hallazgos electroencefalográficos que están ocurriendo y ya tenemos variables que sí son muy modificables, como los tratamientos que podemos ofrecer, y con eso establecer más o menos para qué lado va el paciente, si vamos a tener un paciente muy bien o un paciente fallecido. Y en eso la electroencefalografía ha ayudado mucho, no solo en adultos, sino que también en pediatría. Y lo que quiero mostrarles aquí en este estudio es que fueron a ver los factores de mortalidad de pacientes que estaban bajo monitorización pediátrica, y solo fijarse en que el análisis multivariado de mortalidad, el OR, por ejemplo, del estado epiléptico, es más o menos de 2 veces, ¿ya? Lo cual en estricto rigor no es tanto, fijándose eso sí, como al analizar la actividad basal de ese enfermo. Entonces un dato muy rico en estos pacientes es saber cómo está la actividad electroencefalográfica basal, en especial en aquellos que uno empieza a notar, por ejemplo, sin estar necesariamente bajo sedación, patrones discontinuos del electro, aparición de burst suppression, o incluso atenuaciones o depresiones de voltaje. Fíjense, la mortalidad aumenta hasta 90 veces. Por lo tanto, es re importante tener más o menos no solo la aparición de actividad epiléptica, los patrones de crisis, estas depolarizaciones propagadas, etcétera, sino que cómo se ve el electroencefalograma basalmente. Y en adultos, por ejemplo, también son factores de mortalidad la aparición de, por ejemplo, o la pérdida del background, o no alcanzar una base en el electroencefalograma, y también, por ejemplo, cuando están ausentes los grafoelementos de sueño. Algo tan interesante como nosotros vemos de pronto en las UCI, empiezan a aparecer grafoelementos de sueño, al tiro sabemos que ese cerebro muy probablemente va a tener un mejor outcome a largo plazo. Este es un trabajo muy bonito que se está terminando ya la publicación, esperamos mandarla durante estos próximos meses. Es el análisis de, estos son pacientes, son 600, o sea, 461 pacientes que se han estudiado en las UCI, tanto de la Universidad Católica como el Hospital Sotero del Río. Estos son los Ns que tenemos hasta el minuto. La comparación entre las dos cortes son, en especial en la Universidad Católica tenemos un poquito más de mujeres, son un poquito más añosos. En términos de patología de base, el accidente vascular es un poquito más frecuente, o sea, más frecuente en el Hospital Sotero del Río que en la Universidad Católica, y la patología autoinmune es más frecuente en la Universidad Católica. Es un poco para tener la base de qué paciente estamos tratando. Y un dato muy interesante es que la mortalidad intrahospitalaria entre ambos hospitales es muy distinta. Fíjense, la mortalidad de la Universidad Católica es cercana al 6% de los pacientes que estuvieron bajo monitorización versus el 24% en el Sotero, y la mortalidad ya más a largo plazo, a 3 meses, es del 30% versus el 50%. Ahora, al unir estos datos demográficos más la mortalidad, en lo que es el análisis del electroencefalograma, lo primero que tenemos es que la duración del electroencefalograma en la Universidad Católica es más larga. Tenemos un promedio de 40 horas versus 12 horas en el Sotero. ¿Y cuáles fueron los factores de predicción de mortalidad intrahospitalaria? Aquí están los odds ratio. En especial fueron factores benignos o de mejor outcome, fueron el diagnóstico previo de epilepsia. Obviamente todos sabemos que los pacientes con epilepsia que llegan a una UCI por estado epiléptico tienen mejor outcome porque se tratan mucho más fácilmente. Los que tienen patología autoinmune, encefalitis que conversamos recién, porque tienen un tratamiento que va directo a la causa. Y a quienes les va muy mal, a la encefalopatía hipoxicémica. Y con respecto al hallazgo del electroencefalograma, encontramos que en esta misma corte la presencia de estado epiléptico definitivo y de depresión de voltaje fueron factores de mal pronóstico. La encefalopatía hipoxicémica, esta es una pregunta frecuente que me hacen, en especial las coronarias, cuando tienen en las unidades coronarias, cuando tienen un paciente posparo, saber cuál es el outcome que va a tener a largo plazo. Este es un paper que yo recomiendo, apareció el 2019, y lo que hace es tomar el momento en que ocurrió el paro, las horas que lleva posparo, y el patrón electroencefalográfico que ustedes encuentran. Por ejemplo, supresión, o actividades continuas, o actividad epileptiforme, etc. Entonces, por ejemplo, cuando me llaman a mí y me dicen, tenemos este paciente que tiene este examen neurológico, y está en el día, no sé, pues 48, y yo lo encuentro que tiene un patrón continuo, yo digo, mira, ¿sabes qué? Él tiene muy probablemente un buen pronóstico, ¿ya? En cambio, si me dicen, Reinaldo, mira, está primeras 24 horas, está sin sedación incluso, o con muy poca sedación, tiene un pésimo examen neurológico, nos fijamos que tiene un patrón suprimido,
ese paciente debería ser con adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿ya? O sea, debería manejarse más o menos así, ¿ya? Entonces este trabajo ayuda muchísimo a dividirse más o menos como factores pronósticos. Y por último, en los pronósticos, obviamente mostrar un trabajo nuestro sobre COVID, el outcome pronóstico que tienen los pacientes con COVID al ser estudiados con electroencefalografía. Esta es una corte que hicimos durante el año 2019, perdón, 2020, tanto en la Católica como en el Sotero del Río, y analizamos en total 94 electroencefalogramas, el trabajo más grande y prospectivo que existe por lo menos hasta el minuto. Fue una idea de la ILO, de la ILON Scoring, y lo realizaron todos los fellows que estaban en ese momento. Y yéndonos al grano un poco, lo que se encontró es que en el análisis multivariado nosotros fuimos a ver mortalidad intrahospitalaria. En el análisis intrahospitalario hubo una variable bien entretenida que fue el que ustedes solicitaron un electroencefalograma durante la tercera semana de evolución, se asociaba a peor pronóstico en el COVID. ¿Y eso por qué? Muy probablemente porque ustedes se acuerdan que la cascada de inflamación mayor ocurría durante esa tercera semana, y si comprometía el encéfalo le iba muchísimo peor. Por lo tanto, es una variable que uno podría tener para poder ver mortalidad en esos pacientes. Y como última análisis, mostrarles solamente cómo se utiliza también el electroencefalograma, que es fundamental para el diagnóstico de muerte encefálica, en especial en las unidades pediátricas, un poco menos en las unidades de adultos, pero esta correlación que existe tanto entre las imágenes, la ausencia de flujo cerebral demostrada por angioTAC o por Doppler transcraneano, el electroencefalograma se ve así. Ustedes tienen un patrón que se ve prácticamente plano, solo se ven artefactos, y nosotros lo analizamos en especial con una sensibilidad muy baja, a 2 microvolts, ¿ya? Y tenemos que además hacer los estímulos pertinentes. No es necesario que los pidan como, no sé, protocolo muerte encefálica. Todos los electroencefalogramas se hacen así en la UCI y son digitales, por lo tanto nosotros podemos cambiar tanto el análisis de la sensibilidad y los montajes para poder dejarlo como un trazado electroencefalográfico para diagnóstico de muerte encefálica. Estos son la técnica, se las dejo en pantalla nomás para que la tengan, pero es muy rigurosa en ese sentido, ¿ya? Para poder llegar a ver si existe o no actividad encefálica. Y estos son la legislación chilena, lo que pide el electroencefalograma, o cuáles son los electroencefalogramas que se piden según la edad. En la UCI pediátrica, como les mencionaba, son muy frecuentes que los tengamos que realizar cuando existe este diagnóstico, y en los menores, imagínense, tienen que esperar hasta 48 horas la separación de todos los electroencefalogramas. En adultos se pide, por ejemplo, solo es obligatorio en los casos de encefalopatía hipóxico-isquémica. Y esa es la primera parte.